Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuestro lema, al que el Señor llama, capacita, el que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Presentamos nuestro plato fuerte del día de hoy. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estoy con ustedes con el tema las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la serie Feliz para Siempre. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos en esta hora el estudio de las creencias fundamentales de nuestra fe. Oramos, buen Dios, para que usted tome control del mismo en Jesús. Amén. Estamos en la segunda creencia, la Trinidad, también conocida como la doctrina de Dios. Nuestra explicación: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Estos títulos, estas características, solo le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas en unidad coeterna. Una unidad de tres personas coeternas que tienen estas características: inmortalidad, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Durante este mes vamos a ir describiendo estas características que solo le pertenecen a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es infinito y escapa a la comprensión humana. Aunque se le puede conocer por medio de su autorrevelación, Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Toda la creación. Sin embargo, el mundo parece estar al revés. Parece que la creación es la que espera recibir reverencia, adoración y ser servida por Dios para siempre. O sea, los mosquitos están echando flip. Amigos, tú tienes un creador. Ustedes tienen un creador. Todos fuimos creados por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No coman cuento de que ustedes son el resultado de un accidente de su mamá y su papá. Antes de que su mamá y su papá existieran, ya usted estaba en la mente del Creador. Es infinito.
y escapa a la comprensión humana. Es Él quien da la vida y quien la quita. Si Él no quiere que usted, si Él no hubiese querido que usted viviera, vivo no estuviera. Y si Él ve necesario que usted termine sus días, Él es quien permite que usted deje de existir. Porque Él es el que da y el que quita. Él es el creador. Vamos a ver ahora una serie de versículos bíblicos que son los fundamentos bíblicos de esta segunda creencia, la Trinidad. El primero de ellos, Génesis 1:26. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la primera cita sobre la cual se fundamenta la doctrina de la Trinidad. Como ustedes pueden ver, Dios el Padre no estaba solo mientras creaba el mundo y todo lo que en él habita. El versículo comienza diciendo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que implica que había más de una persona en la creación. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y entonces usted me preguntará, hermano, si en el versículo anterior había más de uno, ¿por qué ahora dice que Jehová uno es? Ese es el misterio de la Trinidad. Por eso leímos en las láminas anteriores que es una unidad de tres coherentes, coexistentes. Sigue siendo uno, pero en tres personas. Isaías 6:8 nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí podemos ver que el Señor habla. Y también podemos ver que sus hijos le escuchan y pueden distinguir su voz. En Mateo 28:19 aparecen una vez más los tres. Cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, uno, y del Hijo, dos, y del Espíritu Santo, tres.
Si bien es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece el efecto de ella. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan 3:16, una vez más podemos ver este asunto. Y de paso, el día de ayer analizamos Juan 3:16. Cuando estudiamos para saber más de la lección número 5. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto pone de manifiesto, entre otras cosas, 4 grandes verdades. Primero, primera de ellas, el dador más grande, Dios. Segunda, lo más grande, el amor. Tercero, el don más grande, el Hijo de Dios. Y cuarto, la más grande de todas las recompensas, la vida eterna. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 nos dicen, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una vez más, el Padre, el Hijo y el Espíritu aparecen mencionados en una misma cita. Segunda de Corintios 13:14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, ahora aparece el Hijo primero, luego el Padre y finalmente el Espíritu Santo. Efesios 4, 4 al 6 nos dice, un cuerpo y un espíritu, anote, espíritu, como fuisteis llamados, también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, en un Señor, anote el segundo, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Una vez más aparece el Espíritu, aquí el Señor es Jesucristo y luego aparece Dios el Padre. En Primera de Pedro, nuestra última cita, versículo 1, capítulo 1 y versículo 2, nos dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora tenemos al Padre en primer lugar, al Espíritu en segundo lugar y a Jesucristo en tercer lugar. Estas citas demuestran que no importa el orden en que usted los ponga, ellos siguen siendo Dios. Ya sea Padre, Hijo, Espíritu, o Espíritu, Hijo, Padre, o Hijo, Padre y Espíritu. Hemos leído una serie de citas que confirman que el orden en que usted los ponga no cambia su autoridad. En el Calvario casi todos rechazaron a Jesús. Con este primer tema vamos a iniciar nuestro repaso del primer mes de esta serie de las 28 doctrinas. La semana pasada vimos en el Calvario casi todos rechazaron a Jesús.
Miremos una vez más esta cita. Solo unos pocos reconocieron quién era realmente Jesús. Entre ellos el ladrón moribundo, que lo reconoció como Rey y Señor, registrado en Lucas 23:42, y el soldado romano que dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. El análisis de esta cita lo grabamos en el programa del domingo pasado. Usted puede allá buscar el análisis. Nosotros solo vamos a hacer un recuerdo, un repaso. Gracias, muchas gracias. Lea Marcos 15:39. Gracias, amigos que nos escuchan. La segunda lámina nos dice, al escribir Juan las siguientes palabras, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, en Juan 1:11. Se refería no solo a la multitud que se amontonaba al pie de la cruz, ni siquiera a Israel, sino a toda generación que haya vivido. A excepción de algunos, toda la humanidad, a semejanza de la bulliciosa multitud reunida en el Calvario, ha rehusado reconocer a Jesús, en Jesús a su Dios y Salvador. Justamente esta fue la cita que nos obliga a hacer este repaso. Y es el segundo repaso que hacemos. Porque cuando Jesús quería que algo quedara claro, lo repetía 2 y 3 veces. Y usted lo va a ver en la Biblia, que dice, de cierto os digo. Cada vez que usted escuche a Jesús diciendo, de cierto os digo, es algo que Él quiere que quede claro en su mente. Y por eso nosotros, si tenemos que repetir esto una tercera vez, lo haremos. Este fracaso, el más trágico y profundo de la humanidad, demuestra que el conocimiento de Dios que poseen los seres humanos es radicalmente deficiente. Muy bien. Ese fue el repaso de lo que hemos visto el primer mes, el mes de enero. Vamos con el tema de hoy. Creo que nos queda tiempo. Muy poco, pero no importa. Si se nos acaba el tiempo, seguimos el próximo domingo. El día de hoy nos hemos tomado tiempo para leer todas las citas bíblicas que tienen que ver con esta segunda doctrina. Quiera Dios que la Trinidad quede clara en su mente. Ahora vamos conociendo a Dios, el conocimiento de Dios. Vamos a leer todo lo que dice sobre el conocimiento de Dios y en el próximo programa vamos a hacer los comentarios. Amén. Comenzamos. Las muchas teorías que procuran explicar a Dios y los numerosos argumentos en pro y en contra de su existencia muestran que el conocimiento y la búsqueda humana no pueden penetrar lo divino. Por esto, para muchos, la sabiduría de Dios es una sabiduría oculta. Primera de Corintios 2:7. Para ellos, Dios es un misterio. Pablo escribió, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 2:8.
Uno de los mandamientos más básicos de la Escritura es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Ver también Deuteronomio 6:5. No podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Por otra parte, no podemos descubrir las cosas profundas de Dios buscándolas por cuenta propia. Job 11:7. La pregunta es: ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Primero, ¿se puede conocer a Dios? Sí, se puede conocer a Dios. Dios conoce el dilema que enfrentamos los seres humanos. Por eso, en su amor y compasión, ha llegado hasta nosotros por medio de la Biblia. En sus páginas se revela que el cristianismo no es el registro de la búsqueda que los hombres hacen de Dios. Es el producto de la revelación que Dios hace de sí mismo y de sus propósitos para con el hombre. Segundo, ¿podemos conocer a Dios? Sí, lo podemos conocer. ¿Cómo? La mayor manifestación del amor de Dios llegó a nosotros por medio de su suprema revelación, es decir, de su Hijo Jesucristo. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Cuando declara Juan, como lo declara Juan en 1 de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Además, Jesús mismo declaró: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3, que es el texto de toda nuestra serie. Número 3. ¿Cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Estas son buenas noticias. Si bien es imposible conocer completamente a Dios, las Escrituras nos permiten obtener un conocimiento práctico de Él que basta para permitirnos entrar en una relación salvadora con Él. ¿Cómo conocer a Dios? A diferencia de otros procesos de investigación, el conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. Abarca todo el ser, no solo el intelecto. Debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Juan 7:17 y ver también Mateo 11:27. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Para los que están llegando ahora, estamos en la segunda doctrina de nuestras 28 creencias, en el segundo segmento de esta, titulado El conocimiento de Dios, registrado en el libro En esto creemos. La pregunta que estamos resolviendo es: ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Número 4. Es claro, entonces, que los incrédulos no pueden comprender a Dios. Pablo exclamó: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:20 y 21. Recuerden que la explicación de todo lo que estamos leyendo lo tendremos la próxima semana.
La manera en que aprendemos a conocer a Dios por medio de la Biblia difiere de todos los otros métodos para adquirir conocimiento. No podemos colocarnos por encima de Dios y tratarlo como un objeto que debe ser estudiado, analizado y cuantificado. En nuestra búsqueda del conocimiento de Dios debemos someternos a la autoridad de su autorrevelación, la Biblia. Por cuanto la Biblia es su propio intérprete, debemos someternos a los principios y los métodos que provee. Sin estos indicadores bíblicos, no podemos conocer a Dios. El conocimiento de Dios, la lectura de este segundo bloque, ha llegado a su final por el día de hoy. La próxima semana tendremos un análisis detallado de estos 4 puntos que hoy hemos visto en cuanto al conocimiento de Dios. Son 4 puntos y lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar así rapidito los 4 puntos. Primero, se puede conocer a Dios. Lo primero que debemos saber. Segundo, podemos conocer a Dios a través de la Biblia y más aún a través de Jesucristo. Ahora, en el camino a Cristo, capítulo 1, nos presenta que el primer medio por el cual el Señor presentó a la humanidad su carácter fue la naturaleza. Desgraciadamente, la naturaleza fue destruida por el pecado. Pero aún a pesar de la destrucción de la naturaleza por el pecado, todavía podemos ver que aún en el desierto hay manantiales. Y el hombre puede disfrutar de agua fresca, producto del amor de Dios. Tercero, conocer a Dios, de acuerdo con Juan 17:3, son buenas noticias. Cuarto, debe quedar claro que los incrédulos no pueden conocer a Dios porque el primer requisito para comprender a Dios es creer. La próxima semana analizaremos cada una de estas 4 características que responden la pregunta, ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Por ahora, mis queridos hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por el estudio de las 28 doctrinas que son el fundamento de nuestra fe. La Trinidad, segunda doctrina. Oramos, buen Dios, para que esta quede clara en nuestra mente y no seamos movidos por vientos de doctrinas que soplan de otros grupos que ni siquiera respetan a Jesús como el Creador. Bendito Dios, te pedimos por ellos y te pedimos, oh Señor, para que dejemos de decir que todos creemos en el mismo Dios. No, Señor. El grupo que no cree en Jesucristo como Creador no puede tener el mismo Dios. No puede ser el mismo Dios. Porque el Dios verdadero está constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así usted nos lo presenta en su palabra y así lo creemos nosotros.
Oramos, buen Dios, para que esta verdad finalmente sea fundamentada en nosotros y que podamos crecer en espíritu y en verdad. Por Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este segmento. La segunda doctrina de las 28, la Trinidad. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. La invitación es para que te quedes con nosotros, ya que en unos minutos estará con nosotros el último segmento de nuestro día. El mismo de siempre. Perdón, está allí, amor. El enlace está. La escuela sabática regular es el estudio que hacemos nosotros y que está a cargo de mi querida esposa Rosita, que en unos minutos estará con nosotros y vamos a ver administrar para el Señor hasta que Él venga. Bien, me dan 5 segundos para hacer el cruce y dejarlos en manos de mi querida esposa. Bendiciones, gracias por estar con nosotros y ya regresamos en 5 segundos. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga.